Folcloristas Huancayo. El tiempo necesario, minuto 30 segundos, orquesta. Cuando guste. Gracias. Hermosa pareja que también está en competencia. Asociación Cultural Folcloristas Huancayo. Se prepara la Institución Cultural Huanca Hualayo Amauta del Huaylas a la 1. La Institución Cultural Huanca Hualayo Amauta del Huaylas a las 2. La Institución Cultural Huanca Hualayo Amautas del Huaylas a las 3. No está presente el número 14. 14 no está presente. Vamos con el puntaje. Puntaje para Asociación Cultural Folcloristas Huancayo. El puntaje. Primer jurado, 79 puntos. Primer jurado, 79. Segundo jurado, 80 puntos. Segundo jurado, 80 puntos. Totalizando la suma de 159 puntos. 159. Bien. Vamos a anunciar. Tria y Huaylas Chupaca. Tria y Huaylas Chupaca la 1. Tria y Huaylas Chupaca las 2. Correcto, entonces, por favor. Tria y Huaylas. El Tria y Huaylas de Chupaca. Bien, nos anuncian los señores jurados. Nos anuncian los señores jurados que se viene calificando la puntualidad. Bien, ahora sí. Señoras y señores, en competencia la pareja de Huaylas. Tria y Huaylas Chupaca. Orquesta, el tiempo, minuto 30 segundos. Cuando guste. Correcto, señoras y señores, se alista Asociación Cultural de Estudiantes y Profesionales de Huancán. Se alista, por favor. Asociación Cultural de Estudiantes y Profesionales de Huancán, se alista. Puntaje. Puntaje para Tria y Huaylas Chupaca. Puntaje para Tria y Huaylas Chupaca. Debe estar listo. Asociación Cultural de Estudiantes y Profesionales de Huancán, seguidamente la Institución Folclórica Real Sociedad Huanca Rebelde. Se alistan, por favor. Puntaje. Puntaje para Tria y Huaylas Chupaca. Primer jurado, 79 puntos. Primer jurado, 79. Segundo jurado,
Segundo jurado, 82 puntos. Segundo jurado, 82. Totalizando 161 puntos. 161 para Tría y Huaylas Chupaca. Al escenario, Asociación Cultural de Estudiantes y Profesionales Huancán, del distrito de Huancán. Por favor, ingrese. Ingresa a la ciudad. Aquí está. Asociación Cultural, Asociación Cultural de Estudiantes y Profesionales de Huancán, ASEP. Señoras y señores, por favor, para que mira, señorita, por favor, para que puedan los señores jurados. Minuto 30 segundos. Orquesta, adelante. Correcto, señoras y señores. Debe estar listo también la institución folclórica Real Social Huanca Rebelde. Luego Daliahuayta Barrio Unión Huancana. Puntaje para la Asociación Cultural de Estudiantes y Profesionales de Huancán, ASEP. Puntaje. Bien, vamos con el puntaje, señoras y señores. Primer jurado, 80 puntos. Primer jurado, 80 puntos. Segundo jurado, 80 puntos. Segundo jurado, 80 puntos. Totalizando 160 puntos. 160 puntos. 160 por favor para ASEP. 160. Anunciamos el llamado a la institución folclórica Real Sociedad Huanca Rebelde. A la una, la institución folclórica Real Sociedad Huanca Rebelde. A las dos, la institución folclórica Real Sociedad Huanca Rebelde. A las tres. No está presente. Apúrese, la lluvia viene. Otro llama, pues hay bastante. Avance. Ya, correcto. Atención, entonces, anunciamos Daliahuayta Barrio Unión Huancán a la una. Daliahuayta Barrio Unión Huancán a las dos. Daliahuayta Barrio Unión Huancán a las 3. Señores jurados, tampoco está presente el número 18. 17, 18 no está presente. Seguidamente anunciamos Asociación Cultural Fuerza Zorzal Huanca a la una. ¿Está presente, por favor? Correcto, está presente. Hacemos la invitación cordial para que puedan ingresar a Asociación Cultural Fuerza Zorzal Huanca, por favor. Vamos a recibir con esa fuerte palmas, a ver, fuerte las palmas. Y ahora sí, vamos al pase a los amigos de la orquesta. Minuto 30 segundos, cuando guste, amigos de la orquesta.
Gracias, señoras y señores. Ahí estaba Asociación Cultural La Fuerza Zorzal Huanca. Vamos con el puntaje también, por favor, debe estar listo. Asociación Cultural Real Sociedad Víquez, luego Action de Cusi y Acta de Agua. Deben estar listos. Vamos con el puntaje. Atención a el puntaje para Asociación Cultural Fuerza Zorzal Huanca. Primer jurado 80 puntos. Primer jurado 80 puntos. Segundo jurado 79 puntos. Primer jurado 80, segundo jurado 79, haciendo un total de 159 puntos. 159 para el conjunto, en esta ocasión para la pareja Asociación Cultural Fuerza Zorzal Huanca. Ya vamos. Adelante, por favor, Asociación Cultural Real Sociedad Víquez a la 1, Real Sociedad Víquez a las 2, Real Sociedad Víquez a las 3. No está presente. Anunciamos Action de Cusillacta de Agua. Action de Cusillacta de Agua, por favor, a la 1. Cusillacta de Agua a las 2. Cusillacta de Agua a las 3. No está presente. El número 21. El número 21 no está presente. Seguimos. Asociación Folclórica Señor de Canicruz Huancayo. Asociación Folclórica Señor de Canicruz Huancayo, la 1. Ahí está presente. Señoras y señores, vamos a recitar con esa fuerte palmas. A ver, ¿dónde está la alegría en esta bonita hermosa tarde? Y ahora sí, damos el paso a los amigos de la orquesta. Minuto 30 segundos. Cuando guste, adelante, orquesta. Financista de Víquez. Solista Financista de Víquez. Luego Clavel Hueita, el tambo. Ok, gracias, señoras y señores. Vamos con el puntaje entonces para la Asociación Folclórica Señor de Canicruz Huancayo. Anunciamos Financista de Víquez, por favor. Al escenario, al estrado o al espacio donde se viene compartiendo este gran contrapunteo. Financista de Víquez, luego de estar listo, Clavel Hueita, el tambo. Luego de estar listo, Clavel Hueita, el tambo. Vamos con el puntaje. Puntaje para la Asociación Folclórica Señor de Canicruz Huancayo. Primer jurado, 79 puntos. Segundo jurado, 79 puntos. Totalizando 158 puntos. 158. Continuamos. Y aquí están listos los amigos, la pareja
Financista de Víquez. Orquesta, minuto 30 segundos. Correcto, gracias a la pareja del conjunto Financista de Víquez. Atención, debe estar listo ya. Atención al primer llamado para Clavel Hueita, el tambo a la 1. Clavel Hueita, el tambo a las 2. Clavel Hueita, el tambo a las 3. No está presente. Seguimos. El llamado a la institución folclórica Santísima Virgen de Lourdes, Huancayo. A la 1. Segundo llamado a la institución folclórica Santísima Virgen de Lourdes, Huancayo. Por favor, ingresamos entonces. Vamos con el puntaje. Puntaje para Financista de Víquez. Primer jurado, 81 puntos. Primer jurado 81. Segundo jurado 81, segundo jurado 81, haciendo un total de 162 puntos, 162 para Financista de Víquez. Correcto, no está presente Clavel Hueita, el tambo. Ya para la competencia, la institución folclórica Santísima Virgen de Lourdes, Huancayo. Orquesta. Tiempo, minuto 30 segundos, cuando gusten. Bonita, sí, correcto, señoras y señores, minuto 30 segundos para la institución folclórica Santísima Virgen de Lourdes, Huancayo, Huaylas Moderno Mayores. Al escenario, la institución cultural Corazón Pucará, a la 1. La institución cultural Corazón Pucará, a las 2. Está presente, por favor, la institución cultural
Corazón Púcara a las 3. Correcto, por favor hacemos la invitación cordial. Invitamos a ingresar y vamos con el puntaje. Puntaje para la institución folclórica Santísima Virgen de Lourdes, Huancayo. Primer jurado, 81 puntos. Primer jurado, 81. Segundo jurado, 80 puntos. Haciendo un total de 161 puntos. 161. Bien, estamos ya con el conjunto, la pareja del conjunto de Huaylas. La institución cultural Corazón Púcara. Orquesta, minuto 30 segundos cuando gusten. Ahí. Institución Cultural Corazón Púcara. Rápidamente anunciamos a la Asociación Cultural Común Huaylas Huamamarca a la 1. Asociación Cultural Común Huaylas Huamamarca a las 2. Asociación Cultural Común Huaylas Huamamarca a las 3. No está presente. Seguimos. La institución folclórica Alianza Castilla La Punta. Institución folclórica Alianza Castilla La Punta a las 2. La institución folclórica Alianza Castilla La Punta a las 3. No está presente, por favor. Vamos con el puntaje. Puntaje para la institución cultural Corazón Púcara. Primer jurado, 79 puntos, 79. Segundo jurado, 79, totalizando 158 puntos, 158. Seguimos. 27-28 no está presente el número 29. Anunciamos a la institución cultural Picaflor de los Andes. Institución cultural Picaflor de los Andes a la 1. Correcto, está presente. Rápido, por favor. Luego se prepara nueva asociación Rosas y Claveles Huancanga. Seguidamente la institución cultural Jatari Huancayo. Son los conjuntos o la pareja que ya debe estar listo para el contrapunteo. Invitamos entonces, por favor, ingresen a la institución cultural Picaflor de los Andes. La institución cultural Picaflor de los Andes. La institución cultural Picaflor de los Andes, señoras y señores. Controlamos los minutos, minuto 30 segundos. Orquesta, cuando guste.
Ok, gracias. Institución Cultural Picaflor de los Andes. Al escenario, por favor, Nueva Asociación Rosas y Claveles Huancán. Nueva Asociación Rosas y Claveles Huancán a la una. Nueva Asociación Rosas y Claveles Huancán. Están presentes, por favor, invitamos por favor ubicarse. Venga, ya damos el puntaje. Puntaje para la Institución Cultural Picaflor de los Andes. Primer jurado, 81 puntos. Primer jurado, 81. Segundo jurado, 82. Segundo jurado, 82. Totalizando 163 puntos. 163 puntos. 163 para la Institución Cultural Picaflor de los Andes. Bien, ahora sí, Nueva Asociación Rosas y Claveles del Distrito de Huancán. Minuto 30 segundos, orquesta, cuando guste. Ahí está en competencia Nueva Asociación Rosas y Claveles Huancán. Correcto, Nueva Asociación Rosas y Claveles Huancán. Se viene su puntaje. Atención, por favor, ingresa la Institución Cultural Jatani Huancayo, por favor. Jatani Huancayo a la una. La Institución Cultural Jatani Huancayo a las dos. Correcto, está por ahí. Listo también para su presentación en esta hermosa tarde. Gran contrapunteo como antesala al concurso de Huaylas que el día de mañana estaremos compartiendo en el distrito de Huancán en su primera fecha, y la gran final el día domingo 26. Primer jurado para Nueva Asociación Rosas y Claveles Huancán. Primer jurado, 79 puntos. Primer jurado, 79. Segundo jurado, 80 puntos. Segundo jurado, 80 puntos. Haciendo en total, totalizando 159 puntos. 159 para la Nueva Asociación Rosas y Claveles Huancán. Atención, ahora sí, anunciamos para su bonita hermosa presentación a la linda hermosa pareja de la Institución Cultural Jatani Huancayo. Orquesta, minuto 30 segundos, cuando gusten.
correcto, señoras y señores. Es la institución cultural Jatari Huanca Huancayo. La institución cultural Jatari Huanca Huancayo, que también el de hoy se hace presente con la pareja en este gran contrapunteo como preámbulo al concurso de Wildlife que estaremos compartiendo aquí en el distrito de Huancán el día de mañana 23 y la gran final el día domingo 26. Vamos con el puntaje para la institución cultural Jatari Huanca Huancayo. Primer jurado 80 puntos, primer jurado 80 puntos, segundo jurado 81, haciendo un total de 161 puntos para la institución cultural Jatari Huanca Huancayo. Bien, anunciamos a la institución cultural la gran folclórica El Tambo a la 1, la institución cultural la gran folclórica El Tambo a las 2, la institución cultural la gran folclórica El Tambo a las 3. No está presente, señoras y señores, dentro del recorrido, la ruta del Wildlife que estamos compartiendo en toda la zona sur, los amigos de la Policía Nacional del Perú. En estos momentos también nos van a compartir con esto solamente 2 minutitos, por favor. 2 minutitos. La Policía Nacional del Perú. Adelante, orquesta, por favor, adelante. Atención, se prepara la compañía folclórica Luto y Guaylas Potaca Vista Alegre. Gracias, señoras y señores, gracias. Bien, la compañía folclórica Luto y Guaylas Potaca Vista Alegre a la 1. Compañía folclórica Luto y Guaylas Potaca Vista Alegre a las 2. Compañía folclórica Luto y Guaylas Potaca Vista Alegre a las 3. No está presente, por favor. Anunciamos al conjunto, la pareja del conjunto de Guaylas. Unión Progreso, Santiago León de Chongos Bajo la 1. Unión Progreso, Santiago León de Chongos Bajo a las 2. Unión Progreso, Santiago León de Chongos Bajo a las 3. No está presente. Anunciamos a la institución cultural Pasión Zapayanguina Virgen de Cocharcas. A la 1, Pasión Zapayanguina. Institución cultural Pasión Zapayanguina Virgen de Cocharcas a las 2. Institución cultural Pasión Zapayanguina Virgen de Cocharcas a las 3. No está presente, por favor. Seguidamente, Asociación Cultural Alcul Guaylas del Canipaco a la 1. Asociación Cultural Alcul Guaylas del Canipaco a las 2. Asociación Cultural Alcul Guaylas del Canipaco a las 3. No está presente. Seguimos el número 37. Sociedad Folclórica La Internacional Huancayo a la 1. Sociedad Folclórica La Internacional Huancayo a las 2. Sociedad Folclórica La Internacional Huancayo a las 3. No está presente también. Seguimos. Institución Cultural Incontrastable Huancayo a la 1. Correcto, está por aquí. Vamos a hacer la invitación cordial para
el contrapunteo. Ahí están los amigos, la pareja de Sociedad, la institución cultural incontrastable Huancayo. Orquesta, minuto 30 segundos, cuando gusten. En competencia, la institución cultural incontrastable Huancayo. Correcto, gracias. Institución cultural incontrastable Huancayo. Se viene el puntaje. Anunciamos. Ingresa Asociación Folclórica Talpu y Huaylas de Santa Magdalena, Canipaco la una. Asociación Folclórica Talpu y Huaylas de Santa Magdalena, Canipaco las dos. Asociación Folclórica Talpu y Huaylas de Santa Magdalena a las 3. No está presente el número 39. Seguimos. Sociedad Folclórica Cruz de Mayo, Años Chico el Tambo a la una. Está por ahí presente, gracias. Hacemos la invitación cordial entonces para que puedan ingresar. Y vamos con el puntaje. Puntaje para la institución cultural incontrastable Huancayo. Primer jurado, 79 puntos. Primer jurado, 79. Segundo jurado, 81. Segundo jurado, 81, haciendo un total. El puntaje total para la institución cultural incontrastable Huancayo, 160 puntos. 160. Listos. Aquí está la linda hermosa pareja. Sociedad Folclórica Cruz de Mayo, Años Chico el Tambo. Orquesta, minuto 30 segundos, cuando gusten. En competencia, Asociación Folclórica Cruz de Mayo, Años Chico el Tambo. Se viene el puntaje.
Anunciamos rápidamente a la institución cultural Alianza Huamanmarca a la 1. Institución cultural Alianza Huamanmarca a las 2. Institución cultural Alianza Huamanmarca a las 3. No está presente. Seguidamente también anunciamos a Centro Cultural Huayta y Huaylas Pititayo Santa Rosa Chiche Canipaco a la 1. Centro Cultural Huayta y Huaylas Pititayo Santa Rosa Chiche Canipaco a las 2. Centro Cultural Huayta y Huaylas Pititayo Santa Rosa Chiche Canipaco a las 3. No está presente. Atención, anunciamos Asociación Folclórica 9 de octubre Huamanmarca. Asociación Cultural 9 de octubre Huamanmarca. Por favor, invitamos que ingresen mientras damos el puntaje. Puntaje para la Sociedad Folclórica Cruz de Mayo Años Chico El Tambo. Primer jurado 80 puntos. Primer jurado 80 puntos. Segundo jurado 80 puntos. Totalizando 160 puntos. 160 para Sociedad Folclórica Cruz de Mayo Años Chico El Tambo. Atención, ya está con nosotros Asociación Folclórica 9 de octubre Huamanmarca. 9 de octubre Huamanmarca. Correcto. Bien, ahora sí, estamos listos. La pareja Asociación Folclórica 9 de octubre Huamanmarca. Orquesta, minuto 30 segundos, cuando gusten. Ahí está Asociación Folclórica 9 de octubre desde la tierra linda de Huamanmarca, la tierra linda de los Chinapas. Se alista Asociación Cultural. Chocla Lulay, Asociación Cultural Chocla Lulay se alista, por favor. Luego conjunto de Huayla, Los Ángeles, Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad. Correcto, de esta manera, finalizando la Asociación Folclórica 9 de octubre Huamanmarca. 9 de octubre Huamanmarca, con el contrapunteo Huaylas Moderno, categoría mayores. Por favor, hacemos la invitación entonces. Asociación Cultural Chocla Lulay, por favor. Asociación Cultural Chocla Lulay al escenario para que puedan compartir esta bonita, hermosa fiesta de contrapunteo. Seguidamente debe estar listo el conjunto de Huaylas, Los Ángeles, Virgen de Lourdes del Cerrito de la Libertad. Puntaje para Asociación Folclórica 9 de octubre Huamanmarca. Primer jurado 79 puntos. Primer jurado 79. Segundo jurado 79. Totalizando 158 puntos. 158. Anunciamos Asociación Cultural Chocla Lulay. Orquesta, minuto 30 segundos. Adelante.
De esta manera finaliza el número 44, Asociación Cultural Chancla Lunay. Atención, anunciamos para que pueda ingresar la linda, hermosa pareja del conjunto de Huaylas Moderno. Conjunto de Huaylas, Los Ángeles, Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad. Ahí está Cerrito de la Libertad. Luego debe estar listo. Cebada Jaluida Huasicancha. Seguidamente también la institución folclórica San Cristóbal Ingenieros. Vamos con el puntaje. Puntaje para la Asociación Cultural Chocla Lulay. Primer jurado, 78 puntos. Segundo jurado, 80 puntos. 80 puntos, segundo jurado. Totalizando 158 puntos, 158. Ahora sí, estamos listos. Conjunto de Huaylas, la pareja. Conjunto de Huaylas, Los Ángeles, Virgen de Lourdes, Rito de la Libertad. Orquesta, minuto 30 segundos, cuando gusten. Ahí está el conjunto de Huaylas, Los Ángeles, Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad. Solista Cebada Jaluida Huasicancha. Seguidamente la institución folclórica San Cristóbal Ingenieros. Bien, ese conjunto de Huaylas, Los Ángeles, Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad. Anunciamos, atención por favor, primer llamado al conjunto de Huaylas antiguos. Cebada Jaluida Huasicancha la 1, Cebada Jaluida Huasicancha a las 2, Cebada Jaluida Huasicancha a las 3. No está presente. Seguimos anunciando. He llamado a la institución folclórica San Cristóbal Ingenieros a la 1. Institución folclórica San Cristóbal Ingenieros a las 2. Institución folclórica San Cristóbal Ingenieros a las 3. No está presente. Vamos con el puntaje. Puntaje para el conjunto de Huaylas, Los Ángeles, Virgen de Lourdes, Cerrito de la Libertad. Primer jurado, 80 puntos. Primer jurado, 80. Segundo jurado, 80 puntos. 80 puntos. Totalizando 160 puntos. 160. Anunciamos, atención, nueva asociación. Jala Sisei de Huarivilca, Huancán. Jala Sisei, Huarivilca, Huancán a la 1. Jala Sisei, Huarivilca, Huancán a las 2. Jala Sisei, Huarivilca, Huancán a las 3. No está presente. No está presente. No está presente. Seguimos. Atención, anunciamos. La institución folclórica
Nueva Identidad La Punta. Institución Folclórica Nueva Identidad La Punta, la 1. Institución Folclórica Nueva Identidad La Punta, a las 2. Institución Folclórica Nueva Identidad La Punta, a las 3. No está presente. Seguimos. Alwish Payay La Punta, Zapayanga, la 1. Alwish Payay La Punta, Zapayanga, a las 2. Y no se olvide, mañana en la primera fecha, el Gran Pasacalle, 8 de la mañana, y el concurso 10 de la mañana en el Estadio Municipal del Distrito Huancán. Alwish Payay La Punta de Zapayanga, a las 3. No está presente. Seguimos. La institución cultural Linaje Huanca está presente por afuera. Invitamos a ingresar. Invitamos a ingresar, por favor. Aquí están los amigos, la pareja del conjunto de Huaylas. Institución cultural Linaje Huanca. Entonces invitamos, amigos de la orquesta, el tiempo recomendado. Y aquí está para el contrapunteo la pareja de la institución cultural Linaje Huanca. Qué bonito, señoras y señores. Nuestro Huaylas, el día de hoy, miércoles 22, compartiendo gran contrapunteo. Gran contrapunteo. Anunciamos también que desde horas de la mañana se han llevado diferentes actividades. Y en la intersección de la Tierra Linda Guayaspanca, la Tierra Linda Huani, hoy se hizo pues realidad el gran Takanakui con la linda familia Huancán Wali, donde el vencedor pues en este Takanakui, a nivel de los alcaldes del distrito de Zapayán, encabezado por el ingeniero Miguel Paitán, y por supuesto también el alcalde del distrito de Huancán, como vencedor ha sido el alcalde del distrito de Huancán, el ingeniero Franklin Rosales Cóndor. Bien, ahora sí, vamos con el puntaje para la institución cultural Linaje Huanca. Primer jurado, 81 puntos. Primer jurado, 81. Segundo jurado, 80 puntos. Totalizando 161 puntos. 161. Anunciamos a la institución Asociación Cultural Alwish Lulay La Punta. Asociación Cultural Alwish Lulay La Punta, la 1. Asociación Cultural Alwish Lulay La Punta, a las 2. Asociación Cultural Alwish Lulay La Punta, a las 3. No está presente. Seguimos. Anunciamos nueva sociedad San Cristóbal de Guayucachi, Los Canarios. Nueva sociedad San Cristóbal de Guayucachi. Y con esto estamos cerrando con broche de oro,
Bien, Nueva Sociedad San Cristóbal de Huaycanchi. El tiempo recomendado, amigos de la orquesta, cuando gusten, por favor. Ok, muchísimas gracias, señoras y señores. El conjunto Nueva Sociedad San Cristóbal de Huaycanchi. Vamos a dar el puntaje entonces correspondiente. De esta manera estamos finalizando con lo que corresponde al contrapunteo de los diferentes o de las diferentes parejas de cada conjunto que hoy estuvieron con nosotros. Vamos a dar el tiempo. Antes el puntaje para el conjunto o la pareja del conjunto de Huaylas, Nueva Sociedad San Cristóbal de Huaycanchi. Primer jurado, 80 puntos. Segundo jurado, 81 puntos. Segundo jurado, 81. Haciendo un total de 161 puntos. 161. Bien, con esto vamos a dar el tiempo necesario para que puedan hacer la tabulación y estar dando al alcance la relación de los ganadores, primero, segundo y tercer lugar. Si es que hay empate, será desempate, por favor. Todos los, a ver a la comisión, por favor. Bien, habiendo terminado el concurso de bailas, vamos a entrevistar a las personas para ver qué tal la han pasado. Siéntate. Mamita, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal la ha pasado le está pasando aquí en el concurso de contrapunteo? Bien. ¿Bien? ¿Le gusta ver a las personas bailar? ¿Y por qué equipo cree que es el que debería de ganar? ¿Qué grupo cree que debería de ganar? ¿A qué grupo le va? ¿A cuál? ¿A Huaycanchi? Vale, muchas gracias. Usted, mamita, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué grupo cree que debería de ganar? ¿A qué grupo le va? ¿A qué conjunto? No sé, eso. ¿No sabe? Pero le gusta el concurso de contrapunteo. Vale, muchas gracias. Usted, señor, buenas tardes, ¿qué tal? Lo que yo ha ganado los Isael de la saludo para Patricia. Cerrito de la Libertad. Cerrito de la Libertad, ese grupo le va. ¿Y qué tal le pareció el concurso? Sí, bonito. Bonito. Vale, muchas gracias. Perdón. Señora, buenas tardes, ¿qué tal? Para Huancayor Times, ¿qué tal le está pasando? ¿Cómo le va? Muy lindo. ¿Le gusta el concurso de contrapunteo? Sí, muy lindo.
Ahí con ese, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le llama ese grupito que... Atención, anunciamos hay conjuntos que bailan en el bien, pero tercer lugar. por poco En el tiempo tercer lugar tenemos están 4 ganando. ¿Qué conjuntos conjunto le va? empatados. Los Ángeles creo que... En el tercer Ángeles de lugar Cerrito. tenemos 4 conjuntos empatados. Picaflor Por lo tanto, también. Picaflor. van a definir Muchas gracias. en público para el tercer lugar, porque ya se tiene al ganador del segundo y primer lugar, solamente para el tercer lugar en moderno. Buenas tardes, mamita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le gusta el concurso de contrapunteo? ¿A qué agrupación, a qué conjunto le va a usted? ¿Picaflor? ¿Por qué Picaflor? Porque tiene su estilo y baila muy bonito. ¿Usted los ha venido a apoyar a ellos o ha venido a ver el concurso, pero es el que más le ha gustado? Es el que más le ha gustado. Vale, muchas gracias. Vamos a ver si podemos seguir entrevistando a las personas. Vas a empatar el tercer ¡Pasteles! Ahorita ahí. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo ve el concurso de contrapunteo? ¿Le está gustando? Sí, está interesante, pero los jurados nomás decepcionan con sus puntuaciones no adecuadas. Sí, ¿qué puntuación cree que no es la correcta, por ejemplo? Por ejemplo, para mí en Huaylas, 3 aspectos muy importantes: silbido, guapido y zapateo. Ajá. Si no hay esos 3, no hay esencia del Huaylas. ¿Y qué pasa con el He jurado? visto solamente 2 que han silbado, el resto no, y tienen mejores puntajes. Ah, vale. Así es. ¿Y usted a qué conjunto le va? ¿A qué conjunto cree que debería ganar? Bueno, no me recuerdo tanto, todavía creo que uno de Los Ángeles. Los Ángeles de Cerrito. No, ese es después. Ajá. Bien. Hay un Los Ángeles antes. Vale. Creo que de Huancayo nomás. Vale, ese es el que más le ha gustado. ¿Usted vino apoyando algún conjunto en específico o no? A ver, nomás vine a ver cómo era en Huancayo. Vale, muchas gracias. De nada, gracias. Señora, ¿qué tal? ¿Usted qué piensa? Acá. Soy visitante. Sí, pero ¿a qué conjunto es el que más le ha gustado, digamos? El conjunto de orquesta, No, conjunto de los que han bailado. no he visto casi unos cuantitos, recién he llegado. Ah, vale, vale. Sí. Vale, muchas gracias igualmente. Ya, de nada. Juan Cayortain. Es en vivo, por Facebook. Muchas gracias. Bien, así es. Entonces acá en Huancán, y los grupos que más les gustan a las Bien, personas vamos son a, Los atención por Ángeles, favor, a hacer la definición el con lo que conjunto de corresponde. Cerrito y- Atención a los señores delegados. Vamos a anunciar en el tercer lugar, en moderno, tercer lugar, 4 parejas de diferentes conjuntos de Huaylas que han obtenido el puntaje de 161 puntos. Atención, son los siguientes. En Huaylas, oye, la pareja de Huaylas moderno, con 161 puntos, correspondiendo para todos ellos en el tercer lugar a la institución cultural Jatari Huanca Huancayo. Asimismo también a la institución cultural, por favor, institución folclórica Santísima Virgen de Lourdes Huancayo. Seguidamente a la institución cultural Linaje Huanca y
Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi. Por favor, para el desempate. Para el desempate, anunciamos, los señores delegados, a ver la comisión. Empezamos por... Bien, a los señores delegados, por favor, de los conjuntos mencionados, reiteramos una vez más a su señor delegado de Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi. Por favor, se acerca su delegado para el sorteo. Luego, la institución cultural Linaje Huanca, su delegado. Seguidamente también a la institución cultural Hatari Huanca Huancayo. Luego, la institución cultural Santísima Virgen de Lourdes Huancayo. Sus señores delegados, por favor, ¿están presentes por aquí? Para usted. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y dice. Nada más se coge, nada más. Claro. Vamos a acercarnos un poco para ver cómo se realiza el sorteo entre el empate acá en el concurso de Huaylas con Huanca. Bien, a los señores delegados también para hacer la entrega de sus credenciales, por favor, estamos ya listos. Una vez haciendo la entrega de los premios o la ubicación, estamos ya continuando. 1, 2, 3, 4. 4 conjuntos los delegados, por favor. Usted del conjunto Linaje Huanca, a ver. Si me ayuda, por favor. Linaje Huanca, coge uno, por favor. Ya. Un ratito. Vamos con la Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi. El número 4. Linaje, un momentito. El Linaje Huanca, el número 3. Tenemos Santísima, el 2. Santísimo 2. Hatari, el 1. Bien. El número 1. Para la definición, ingresa la pareja. Que se van a presentar. Ingresa la pareja. Institución Cultural Hatari Huanca Huancayo. Por favor, la pareja. Institución Cultural Hatari Huanca Huancayo. Orquesta, por favor. Aquí está la definición. Hatari, Institución Cultural Hatari Huanca Huancayo. Santísima Virgen de Lourdes. Señoras y señores, estamos listos para la definición para el tercer lugar. Para el tercer lugar, orquesta, tiempo prudencial. ¿Listos? Orquesta, por favor, adelante. Correcto, gracias. Institución Cultural Hatari Huanca Huancayo. Se alista, por favor, invitamos para que pueda ingresar a la institución folclórica Santísima Virgen de Lourdes Huancayo, por favor. Ingresa la pareja, la institución cultural o institución folclórica Santísima Virgen de Lourdes Huancayo. Vamos con el puntaje.
En la definición para el tercer lugar, el puntaje para la institución folclórica o institución cultural Hatari Huanca Huancayo. Primer jurado, 80 puntos. Segundo jurado, 80 puntos, totalizando 160 puntos, 160 para la institución cultural Hatari Huanca Huancayo. Vamos con la definición para el tercer lugar. La institución folclórica Santísima Virgen de Lourdes Huancayo. Orquesta, cuando gusten. Correcto, señoras y señores, la definición para el tercer lugar, en competencia estuvo la institución folclórica Santísima Virgen de Lourdes Huancayo. Bien, ahora sí, vamos a anunciar. Invitamos al conjunto la institución cultural Linaje Huanca, por favor, Linaje Huanca. Para la definición al tercer lugar, vamos con el puntaje. Puntaje para la institución folclórica Santísima Virgen de Lourdes Huancayo. Primer jurado, 81 puntos. Segundo jurado, 81 puntos. 81, totalizando 162 puntos. 162. Ahora sí, anunciamos al conjunto institución cultural Linaje Huanca. Orquesta. Correcto, señoras y señores, la definición para el tercer lugar. Ahí estuvo la institución cultural Linaje Huanca. Linaje Huanca. Vamos con el puntaje para Linaje Huanca. Primer jurado, 81 puntos. Primer jurado, 81. Segundo jurado, 82. Totalizando 163 puntos.
Bien, hasta ahora en este desempate por el tercer lugar, el conjunto que va en la cabeza es Linaje Huanca con 163 puntos. Correcto, entonces, nueva sociedad San Cristóbal de Guayucachi. Nueva sociedad San Cristóbal de Guayucachi. Bien, ahora sí, vamos a anunciar a la nueva sociedad San Cristóbal de Huaycachi. Orquesta, el tiempo necesario. Adelante. Correcto, de esta manera, concluyendo ya la participación de los diferentes conjuntos. Hoy a tocación la pareja de los diferentes conjuntos. Vamos con el puntaje. Puntaje San Cristóbal de para Huaycachi con la su pareja del Guaylas conjunto de Guaylas. Nueva sociedad San Cristóbal de Guayucachi. Vamos con el puntaje para dar a conocer a quién ocupa el tercer lugar. Primer jurado, 81 puntos. Primer jurado, 81. Segundo jurado, 82. Primer jurado, o segundo jurado, 82. Segundo jurado, 82. Totalizando 163 puntos. 163. Vamos una vez más. En el conjunto, Institución Cultural Linaje Huanca y Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi. Atención por favor entonces, los delegados. Tal parece Los que se va a dar delegados otro desempate por el del tercer conjunto lugar. de la Institución Cultural Linaje Huanca. En este caso por Linaje Huanca y San Cristóbal de Guayucachi. Tercer lugar, Creo que ambos 163. sacaron 163 puntos. Señores de la comisión, de acuerdo, atención, vamos con los jurados, por favor, para el desempate. La comisión, correcto. Para anunciar la visita. Mayores. El puntaje, atención, en Guaylas Antiguo Mayores. Guaylas Antiguo Mayores. En el tercer lugar, atención a los señores delegados. Tercer lugar en Guaylas Antiguo Mayores. Tercer lugar con 158 puntos, Asociación Cultural.
Chongla Lulay, tercer lugar, Antiguo. Segundo lugar en Huaylas Antiguo, Mayores, segundo lugar. Nueva Asociación Rosas y Claveles Huancán. En el primer lugar, Huaylas Antiguo Mayores, primer lugar, con 161. Tría y Huaylas Chupaca, primer lugar. Es el resultado final en lo que corresponde a la pareja de Huaylas Antiguo Mayores. Bien, entonces los ganadores del coquillo en el concurso de contrapunteo para la categoría de Huaylas Antiguo Mayores es el Tría y Huaylas de Chupacas, ¿no? Bien, ahora sí, atención, anunciamos, van a ingresar para la definición en el tercer lugar. Van a ingresar, nos anuncia la comisión, van a ingresar las dos parejas, ¿sí? Van a ingresar las dos parejas. La institución cultural Linaje Huanca, la pareja, por favor, y la pareja Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi. Entonces Linaje Huanca y San Cristóbal de Guayucachi van a volver a enfrentarse. Para ver quién de ellos queda en tercer lugar de este concurso de contrapunteo. Correcto. Bien, ahora sí, se alista la orquesta, por favor, van a ingresar o van a definir la pareja. Van a definir la pareja para el tercer lugar. La institución cultural Linaje Huanca y la Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi. La pareja, señoras y señores, señores jurados. Ahí estamos. Institución cultural Linaje Huanca. Linaje Huanca. Al otro lado, atención a los señores jurados. La pareja que está ubicada al lado sur es Linaje Huanca. La pareja que está al lado de los músicos, al lado norte, es Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi. Ahora sí, orquesta, cuando gusten. Ay, ay, ay. Bien, ahora sí, dejamos unos minutos para que los señores jurados puedan darnos el puntaje que corresponde para la institución cultural Linaje Huanca y por supuesto también para
Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi. ¿Cuál de ellos debería ganar? Vamos a preguntar a un señor que me han dicho que su primera respuesta ha sido satisfactoria, les ha gustado bastante. Vamos a volver a preguntarle. Señor, el público aclama por usted, le gustó mucho su respuesta anterior. Usted ahora mismo, ¿quién cree que debería ganar? ¿Cuál de los dos conjuntos? El Verdecito que antes eliminó en este de tercer puesto. Ajá. Ese es como se llama Virgen de Lourdes de Huancayo. Ese es el que cree que debería ganar. Pero entre estos dos que han concursado ahorita. No sé qué ya, pero... Bien, vamos entonces. San Cristóbal de Guayucachi es el que cree que debería ganar. Ya, tenemos ¿Ustedes listo, también creen que debería tenemos ganar listo San Cristóbal ya. de Guayucachi? Vamos con el puntaje Ahora van a presentar los ganadores. para el Vamos a conjunto acercarnos para ver. Linaje Huanca, primer jurado y como también el segundo jurado. Primer jurado para el conjunto Linaje Huanca, primer jurado, 81 puntos. Segundo jurado, Linaje Huanca, 83 puntos. Bien. Primer jurado, Linaje Huanca 81, segundo jurado, Linaje Huanca 83, totalizando Linaje Huanca 164 puntos, por favor, 164. Ahora viene el puntaje para Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi. Primer jurado, San Cristóbal de Guayucachi, 80 puntos. Segundo jurado, San Cristóbal de Guayucachi, 82 puntos. Totalizando 162 puntos, 162. El concurso es Linaje Huanca. Bien, vamos a dar a conocer, atención, nos vamos a dar a conocer los resultados en el contrapunteo. Linaje, atención, en el tercer lugar. Viene gente a quejarse por los resultados. Bien, vamos a dar el resultado, la ubicación a lo que corresponde al resultado en el contrapunteo de parejas Huaylas Moderno Mayores. En el tercer lugar, Linaje Huanca. Segundo lugar, Financista de Iques. Primer lugar, la institución cultural Picaflor de los Andes. Es el resultado. En lo que corresponde en moderno, categoría infantil. Categoría infantil, un solo conjunto, corresponde a nueva imagen. San Bartolomé Huancán, 163 puntos, único ganador. Vamos a pedir a la orquesta, a ver, por favor, van a bailar la parejita de nueva imagen San Bartolomé de Huancán. La linda y hermosa pareja, orquesta Sin Fronteras, Perú. Orquesta Internacional Sin Fronteras, Perú. Aquí está la linda y hermosa pareja. Los niños que van a compartir este hermoso baile son los diferentes eventos. Nueva imagen, San Bartolomé Huancán. Adelante, orquesta.
Bien, correcto, gracias. Bien, ese fue San Bartolomé de Huancán. Acá en el concurso de Huaylas en la edición menores. Bien, vamos a... Atención, por favor, vamos a tener las palabras de uno de los señores jurados para que pueda dar a conocer algunos alcances. Por favor. Señor alcalde, señores regidores, digno público, Huancán, Huari, de todo el pueblo de zona sur y estimados delegados de los diferentes conjuntos, les quiero de repente compartir. Este Huaylas no es de hoy, de ayer, no, este es de muy antes. Les digo con todo respeto y cariño, ustedes no se están basándose a las bases del concurso. ¿Qué dice primero? Las damas deben tener 4 dedos bajo la pantorrilla, la rodilla. Estamos viendo. Se han presentado con arete. Vamos. Ahora, los pasos de rescate mínimo en un contrapunteo, para mí y para todos los que estamos investigando y para todos los que estamos dando el pugnonor, somos forjadores, somos cultores de nuestro bailar. Yo bailé y lo sé. Si me dan la oportunidad lo puedo demostrar. Ahora, lo voy a demostrar. Bien. Segundo, voy a terminar, por favor. Voy a terminar. Tercero, por favor, los sombreros también están pegados, las damas, no puede ser. Se nota que están pegados, pero hay que ser disimulado, hay que ser bien claro. ¿Entendido? Entonces ahora el contrapunteo es enamoramiento. El varón tiene que buscar a la chica en un instante, en todo momento. Por favor, escúchenme, por favor. En todo momento el parejo tiene que buscar. Entonces, señores, por favor, cada uno podemos decir muchas cosas, pero acá los cultores estamos discutiendo año tras año, investigando. Y así, señores, por favor, no causemos extrañeza, molestia entre todos ustedes. Lo estoy haciendo con toda la transparencia pertinente. No tenemos ningún favoritismo a nada. Estamos aquí en Huancán, tierra de los cuchicaldos, en la tierra donde realmente se baila y baila. Eso es así. Si es que me estoy exagerando en algo, de repente, disculpen, pero ese es mi punto de vista. Fuerza, elegancia. ¿Qué más? ¿Qué más falta ahí? El coqueteo, correcto. Ahí estamos. Vamos. Listo. Gracias. Ok, de esta manera, gracias, de esta manera, Temilla. Estamos a los señores delegados. Se tiene pendiente todavía, con lo que responde al Huaylas antigua categoría infantil. Los señores jurados, perdón, los señores delegados haciendo los acuerdos necesarios para la determinación del puntaje. La gente está pidiendo que el jurado que acaba de hablar baile para demostrar que justamente conoce la danza y sabe.
Bien, para los que recién se conectan, ahora mismo están discutiendo la posición del concurso de contrapunteo en niños. En adultos tanto antiguo como moderno ya han decidido los ganadores. Nos encontramos en la plaza de Huancán al frente de la municipalidad. Se viene el sorteo entonces, como hay empate, esperando que antiguo infantil, para hacer el sorteo, por favor, a la comisión. 1, 2, 3. Son 3 1, ¿no? 1, 2, 3. Los delegados de Daliagüita. Su delegado de Daliagüita. Delegado de Daliagüita, por favor. Infantiles, delegado de Daliagüita, infantil. Delegado, un ratito, acérquense por aquí. Delegado de Daliagüita, comunaritos del barrio Independencia. Luego, nueva asociación Jala Cisey de Guarivilca. Jala Cisey, por favor. Jala Cisey. Comunaritos y Daliagüita, por favor. Son 3. 3. Bien, para los que están preguntando quiénes fueron los que ganaron, en Guaylas Antiguo ganó el Trilla y Guaylas de Chupaca. Bien, aquí están los delegados, por favor. Picaflor de los la Andes. voltea. Bien, vamos a ver. Daliagüita, por favor, el número 3. Comuneritos, el 1. Jala Cisey, el número 2. Entonces, para la definición en lo que corresponde a Guaylas Antiguo, categoría infantil, es de la siguiente manera. En el número 1 ingresa Comuneritos del barrio Independencia del centro poblado Guani. En la segunda ubicación, nueva asociación Jala Cisey de Guarivilca. En la tercera ubicación, Daliagüita, barrio Unión Huancán. Ahora se va a dar el desempate por el tercer lugar del concurso de Guaylas Antiguo en modalidad infantil. Infantil. Bien, ahora sí, señoras y señores, para la definición en la ubicación lo que corresponde para el primero, segundo y tercer lugar. Inicialmente ingresa para la linda pareja Comunaritos del barrio Independencia del centro poblado Guani. Orquesta El Tiempo Recomendado.
Bien, señoras y señores, de esta manera se viene realizando el desempate para el primero, segundo y tercer lugar. Viene el puntaje para comuneritos del barrio Independencia del centro poblado de Huari. El puntaje. Primer jurado 80 puntos. Primer jurado 80 puntos. Segundo jurado 80 puntos. Segundo jurado 80 puntos. 160 puntos. Haciendo un total de 160 puntos. 160 puntos para comuneritos del barrio Independencia Huari del centro poblado de Huari. Seguidamente anunciamos la pareja del conjunto de Huaylas, antigua categoría infantil, nueva asociación Jalas y Seide Huari Vilca Huancanga. Nueva asociación, ahí está la parejita ingresando. Nueva asociación Jalas y Seide Huari Vilca Huancanga. Bien, estamos listos también para presenciar, señoras y señores, y vamos a dar el pase a los amigos de la orquesta. Adelante. Qué bonito. Esta fue la divertida coreografía de esta manera se viene llevando a cabo la nueva asociación, lo que corresponde a nueva asociación Jalas y Seide Huari Vilca Huancán. La pareja se alista Dalia Huayta, barrio Unión Huancán. Se alista Dalia Huayta, barrio Unión Huancán. Bien. Bien, vamos con el puntaje. El puntaje para nueva asociación Jalas y Seide Huari Vilca. Primer jurado 81 puntos. Primer jurado 81. Segundo jurado 80 puntos. Segundo jurado 80 puntos. Haciendo un total de 161 puntos. 161. 161 puntos es lo que tiene este baile que ha hecho reír a más de uno y ha entretenido a todos los que están bien. Atención, anunciamos acá en Huancán observándolo en vivo. Bien, correcto. Bien, atención, dale vuelta. A ver, por favor, que baile.
Bien. Dale vuelta. Bien, entonces nos anunciamos que no está completa la parejita, pero a manera de presentación ingresa Dalia Huayta, Barrio Unión Huancán. El niño quiere bailar, el niño quiere bailar. Fuerte la palma, Savera. Fuerte la palma. Se escapó la pareja. Entonces Dalia Huayta, ahí está el niño. Una vez más el niño quiere bailar el baile. Fuerte la palma. Orquesta, por favor, adelante. ¡Ay, ay, ay! Ajá. Más chiquitita, más abajita, Wamla. Igualate al tamaño. Pasa. ¡Ay, ay, ay! El patito, baile del patito. ¡Fuerte la palma! Bonita más, bailando se despide. Qué bonita, hermosa, porque bailó con la hermanita. Bien, vamos a anunciar ahora sí el puntaje, el resultado. En Huaylas Antiguo, categoría infantil. En el tercer lugar, Dalia Huayta, Barrio Unión Huancán. Segundo lugar, tenemos a Nueva Asociación. ¿Ah? No, estamos mal. Comunerito, segundo lugar. Comunerito, segundo lugar, por favor. Segundo lugar. En el segundo lugar, con 160 puntos, Comuneritos del barrio Independencia del centro poblado Huari. En el primer lugar, con 161, Nueva Asociación Jalas y Sei de Huari-Vilca. Primer lugar. Los ganadores entonces son Jalas y Sei de Huari-Vilca. Aquellos que nos sorprendieron. Atención, a nombre de la comisión organizadora, la premiación es el día lunes, por favor, con la premiación general del Huaylas, que estaremos llevando a cabo el día de mañana, iniciando con el Pasacay a 8 de la mañana, el concurso de Huaylas, en el Estadio Municipal, 10 de la mañana. Los niños menores de 10 años no pagan entrada. Los niños menores de 10 años no pagan entrada gratuita hasta las 11 de la mañana. Bien, con esto hemos terminado. Por favor, hemos terminado. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Unas declaraciones como ganadores, por favor. Unas declaraciones como ganadores. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se sienten de haber ganado en la modalidad de Huaylas Moderno? Ganaron, ¿verdad? ¿Cómo se sienten de haber ganado? En la gran final, el día sábado 25. Inicio de concurso en Huari, a las 12 del mediodía. Somos elegantes, y gracias a ellos, que es como nuestra familia, nos sentimos muy orgullosos. ¿Cuánto tiempo se prepararon antes de este concurso? Venimos preparándonos desde el mes de diciembre, los primeros días de diciembre, para todos los concursos que se avecinan ya desde el día de mañana jueves. Vale. El concurso de Huaylas, muchas gracias. Es en el local del Chartón, que está a fueron el grupo Picaflor de los Andes, que se sienten muy orgullosos de haber podido representar a su agrupación aquí en el concurso de contrapunteo que se acaba de realizar en Huancán. Atención, por favor, señores delegados, se vienen entregando las credenciales, a los señores delegados, por favor.
Están los ganadores del conjunto de Huaylas antiguo, Jala Sisai, es como se llama. Bueno, eso fue todo por esta oportunidad. Muchas gracias por haber sido parte de esta transmisión en Huancayor Times, y con nosotros será hasta la próxima. Hasta luego.